5 minutos del Espíritu Santo. 4 de junio. Cuando algo se termina en nuestras vidas, el Espíritu Santo quiere aprovechar para hacer nacer algo nuevo, para ayudarnos a iniciar una nueva etapa. Si nos hemos equivocado, si hemos fracasado, si hemos sido humillados, eso no es la muerte. Tampoco es el fin del mundo. Solo es el fin de un mundo. Pero con el poder y el amor de Dios podemos crear otra vida nueva. Otro mundo puede nacer. En medio de una humillación, Dios nos invita a amar la vida, a asumir nuevos desafíos. Pero no se trata de conformarnos con cosas insignificantes. Aunque nos hayamos equivocado, tenemos derecho a iniciar cosas grandes que valgan la pena. ¿Por qué no? Quizás la humillación que hemos sufrido sea una purificación que nos prepara para algo más hermoso. No hay que dejar de confiar en las posibilidades que Dios ha sembrado dentro nuestro. Hay que atreverse más, ir por más, buscar algo más. Cuando empequeñecemos nuestra vida, atrofiamos nuestras capacidades y no es eso lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros. Nunca hay que dejarse morir, porque creemos en un Dios de la vida, que no nos quiere medio muertos. Ninguna humillación tiene el derecho de arrasar con esa vida que Dios ama. Al contrario, de las cenizas, el Espíritu Santo puede hacer surgir maravillas si nosotros aceptamos el desafío. Autor: Cardenal Víctor Manuel Fernández.